Hoy, Lorena Pocoic. Nació en Capital Federal. Es licenciada en Políticas Públicas. Actualmente es legisladora porteña y secretaria de Cultura del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Lorena Pocoic, hola, buenas tardes. Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, gracias a ustedes. No, al contrario, bueno, gracias por atendernos. Precandidata a diputada nacional Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, en un momento muy particular, Lorena, ¿no? Tenemos pandemia de por medio, situaciones a solucionar debido a la pandemia y a otros temas. ¿Qué dice la gente cuando usted comienza y camina a las calles de Buenos Aires? ¿Qué le dice el ciudadano? Bueno, es lo más interesante, las recorridas por los barrios, charlando con los comerciantes, con los vecinos y vecinas, con distintas realidades, ¿no? Que van de Recoleta, mañana tengo caminata por Lugano, a las villas. Hay diferentes miradas, la ciudad es muy diversa, es muy plural. Hay mucha esperanza, por un lado, se comprende que todos los planes que teníamos hace 2 años tuvieron que lentificarse, que se están llevando adelante, pero mucho más lento porque la prioridad fue la salud y la vida del pueblo argentino, y el tema de la pandemia, bueno, lentificó todos los proyectos. Y también hay enojo que se refleja de todos los pueblos con todas las administraciones de turno durante la pandemia, porque lo que genera también la pandemia es mucho malestar. Bueno, ahora estamos como saliendo y ya pensando en la pospandemia lentamente, ¿no? Pero mucho malestar, desunión familiar, situaciones complejas, pérdidas de empleo, comerciantes que han tenido que bajar la persiana. Entonces, eso genera enojo con quien gobierne, no importa quién sea, ¿no? Y me parece que lo importante es poder escuchar a todos, a todas, y entender las diferentes realidades de cómo la pandemia fue pegando en los diferentes sectores, y en algunos que se pudo hacer mucho a nivel nacional en cuanto a medidas de salvataje, otros que no se pudo hacer tanto, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires no hubo complemento a las medidas nacionales en cuanto a un conjunto de paquetes de proyectos de ley que en la legislatura intentamos tratar o poner en debate al menos, como medidas complementarias a las nacionales para ayudar a mitigar la crisis, pero no hubo ninguna medida económica fuerte, digamos. O sea que la pandemia expone y potencia las cosas que no se han hecho bien, y ahí aparece el precandidato que el ciudadano va a querer que se ajuste a las circunstancias, ¿no? Tarea no sencilla. Sí, yo creo que es lo que vos decís, pero también en términos individuales, familiares, colectivos y en la vida nacional también. La pandemia pone de relieve un montón de cosas y también nos dio como mucho tiempo introspectivo, ¿no? Para poder reflexionar en términos individuales, familiares, colectivos, de buscar nuevas formas creativas de poder sostener los trabajos. En muchos casos se ha generado un aprendizaje positivo del uso de determinadas herramientas o formas, pero por sobre todo nos deja un aprendizaje que no es nuevo, que ya lo sabíamos, pero vuelve a poner en evidencia si el Estado está más o menos presente, si es prioridad o no para el Estado hacerse cargo de determinadas situaciones. En este caso, bueno, yo pertenezco a una fuerza de la cual, por supuesto, estoy orgullosa, y entiendo que con errores y con muchos aciertos, pero hicimos y pusimos toda la voluntad y la seguimos poniendo para salir de la pandemia en las mejores condiciones y reactivar la economía y ponerla, y generar empleo y generar crecimiento y generar un paquete de medidas redistributivas de ese crecimiento. Y otros sectores, por ejemplo los que gobiernan la ciudad, donde me toca ser legisladora y opositora, quizás han puesto el acento en otras cuestiones, y hemos visto cómo el Estado ha replegado en momentos muy complicados, por ejemplo en el área de educación, que es el área en el cual me he especializado en estos últimos 8 años y llevo la cabecera de la oposición en la legislatura, soy vicepresidenta de la Comisión de Educación, y hemos visto cómo es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad de Buenos Aires en un momento de mayor crisis. Y esto se tradujo en un montón de chicos y chicas que han quedado desconectados o desvinculados pedagógicamente por falta de inversión en dispositivos, en conectividad, o la presencialidad, que siempre estuvimos de acuerdo con la presencialidad. Nosotros la vuelta a clases, pero hablábamos
de una presencialidad cuidada, y eso requiere inversión para que esas llamadas burbujas y sistemas de ventilación y un montón de cuestiones estén en condiciones, y no se ha invertido en mejoramiento de infraestructura escolar tampoco. Bueno, y así un montón de cosas. También presido la Comisión de Promoción e Integración Social de la legislatura, y bueno, hemos trabajado muchísimo con personas en situación de calle, paradores, subsidios habitacionales, porque tampoco hemos tenido en todos estos años planes de vivienda o posibilidad de que los sectores populares o medios incluso puedan acceder a planes de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, se nos ha dificultado mucho la tarea, y bueno, espero poder aportar, si el pueblo de la ciudad así lo decide en las urnas, y ingreso al Congreso, a sumarnos junto con mis colegas del bloque Frente de Todos para poder acompañar con iniciativas parlamentarias ese proceso de profundización de medidas o las medidas necesarias para acompañar un modelo económico con matriz productiva, de crecimiento, de empleo y de distribución de la riqueza. Pocoic, ¿cómo está? Gabriela Vulcano la saluda. Recién usted mencionaba al comienzo que en las recorridas que estuvieron haciendo hasta el momento encontraron cierto enojo, demandas por parte de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y demás. Si tuviera que, hasta lo que pudieron ver hasta ahora, ¿cuál le parece que sería un proyecto importante en caso de que usted sea electa diputada, llevar adelante, teniendo en cuenta estas demandas de las que habla, o este enojo, malestar que encontraron? Bueno, ahí Gabriela, diferencia, digo, la gente, muchas veces el enojo nos plantea cosas y le decimos, bueno, pero esto es competencia de la ciudad. Ah, no sabía. O sí, estoy recibiendo el ATP, te dice una pyme, un comercio, la gente con la IFE. Ah, no sabía que era de Nación. También a veces hay confusión. Yo lo que creo a nivel nacional es que hay que continuar, y vuelvo a repetir, más que venir con una lista de medidas, creo que hay un montón de proyectos ya presentados por mis colegas, y otros, yo seguramente, en caso de tener la oportunidad de entrar, estaré más vinculada a las temáticas que llevo adelante, que son cultura, son educación principalmente, son desarrollo humano, desarrollo local. Creo, por supuesto, que una Argentina que intenta reconstruirse, reconstruir empleo y crecer, va a requerir de nuevas normas que vayan acompañando ese crecimiento. Actualmente estamos todavía en un retroceso de muchas normativas de los años anteriores, de derechos, impiso derechos que creo que se fueron destruyendo y que se están intentando reconstruir, y que aún así tampoco alcanza. Porque cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el 2015 éramos muy conscientes que esa Argentina todavía tenía un índice de pobreza, indigencia y desempleo, y que había muchísimo por hacer, por mejorar, por modificar, por suprimir algunas cosas que no estaban bien y superar otras. Y ahora nos está costando, digamos, reconstruir esa parte que se desconstruyó, y por otro lado esto, ¿no? Pensar ese modelo productivo en un mundo que, si bien parece no haber cambiado tanto al de hace 6, 7 años atrás, hay una dinámica constante también en términos geopolíticos, en términos de la región, en términos de cómo la Argentina, que es otro tema que también me interesa muchísimo trabajar, que es pensar, digamos, cómo la Argentina desde esta región achica la asimetría de los términos del comercio internacional, porque para poder mejorar las condiciones necesitamos también tener unidad con las naciones hermanas, y eso también requiere de algunas medidas y algunas legislaciones. Y por supuesto, en esto sí quiero ser sincera, somos un frente súper amplio, plural, y nos nutrimos de las diferentes trayectorias y tradiciones de cada espacio que lo integran, pero como todo gran movimiento nacional, siempre hay como una puja interna. Yo soy de las que quiere ir un poco más a fondo y más aceleradamente con algunas medidas, pero sin omitir, por supuesto, lo que se llama consensos. Entender que no es la omnipotencia de una fuerza lo que resuelve la vida estructural de todos los y las argentinas, sino que se requieren también de consensos, sobre todo con los diferentes sectores, ¿no? De la industria, del comercio, los sindicatos, que necesitamos ese acuerdo y que esa mesa de diálogo permanentemente se fortalezca, tenga mayor musculatura, mucha relación con el Parlamento, y que de ahí podamos impulsar con el mayor acuerdo posible esas legislaciones necesarias para profundizar algunos de los aspectos que estoy marcando. ¿Qué tal, Lorena Pocoic? Débora Durieta la saluda.
Días atrás, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo va? Días atrás, la también precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, planteó que ella le va a proponer a todos los precandidatos de la ciudad a comprometerse a recuperar ese punto de coparticipación que se le quitó el año pasado a la ciudad en el marco del problema con la policía bonaerense. ¿Cuál es su opinión? ¿Acompañaría ese compromiso para que la ciudad recupere ese punto de coparticipación? ¿O cómo vio esa quita por parte del Poder Ejecutivo que después finalizó aquí se debatió aquí en el Congreso? Claro, me permito una corrección, o al menos ponerla en crisis, que es la palabra quita. Sí. Uno quita algo considerando que la ciudad alguna vez lo tuvo, entonces uno se lo estaría quitando. Si uno considera que la ciudad, por derecho legítimo y por la ley de coparticipación, ese porcentaje no lo tuvo históricamente, que fue una especie de premio del expresidente Mauricio Macri a la ciudad pionera y de donde han surgido la mayoría de los dirigentes del PRO, bueno, entonces no estamos hablando de una quita, estamos hablando de volver al punto que genera igualdad. Pero se lo devolvió a una sola provincia. Yo como rionegrina podría plantear por qué no se repartió también con la provincia de Río Negro, por ejemplo. No, está muy bien, lo que pasa es que hay que pensarlo, está muy bien lo que planteás, pero digo, me parece que hay que plantearlo en términos federales. Yo, por ejemplo, cuando planteo, el presupuesto más chico de la historia de la Ciudad de Buenos Aires para educación, necesitamos más presupuesto. Y el jefe de gobierno dice, bueno, un problema es que ustedes nos sacaron el dinero, entonces tenemos que recortar y ajustar por acá. Bueno, la torta sigue siendo inmensa. Y por otro lado, la coparticipación también podríamos medirla en la cantidad de dinero, de transferencias directas a porteños y porteñas que el Estado Nacional hace todos los días a través de diferentes cantidades de medidas. Entonces, primero no es quita, es una discusión que tiene una parte muy técnica y una parte muy política, si es quita o no es quita. Por otro lado, decirle a todos los porteños y porteñas que no es que estoy en contra de que la ciudad cuente con todo el apoyo nacional posible, pero no soy unitaria, no pienso que una ciudad pueda desarrollarse en un país que no se desarrolla. La ciudad de Buenos Aires no tiene posibilidad de desarrollo local propio si no es dentro de un modelo productivo y un proyecto nacional que la incluya. Por lo tanto, tenemos que en eso ser generosos, y cuando ser generosos, no estoy diciendo que tenemos que darle una parte de lo que nos corresponde a otra provincia. Para eso está la ley de coparticipación, que plantea cuestiones también de igualdad en función de las necesidades y de proporciones. Pero sí, lo que no tenemos que ser es tan ególatras y epicéntricos para creer que nosotros podemos darnos el lujo de seguir haciendo vereda sobre vereda sobre vereda, más banquitos y millones de pauta publicitaria a costa de un regalo de más que le hizo el expresidente Mauricio Macri a su jefe de gobierno en aquel entonces. Entonces digo las dos cosas, si hay que revisar algunos aspectos, revisémoslos. Nosotros trabajamos muchísimo sobre el tema y no vemos que haya una quita, lo que hay es un retorno a una situación de equidad distributiva de esa coparticipación tal cual lo marca la ley, y que en todo caso hay mucha confusión que se ha generado porque como la ciudad autónoma es una ciudad nueva, su estatus jurídico de provincia está en proceso de completarse. Recordarle a la gente, por ahí para los más jóvenes, ¿no?, que antes esto era una municipalidad, pero cuyo intendente tampoco lo elegía el pueblo de la ciudad, sino que por decreto lo designaba el presidente. Y aunque parece que pasaron muchos años, no pasaron muchos años. La constitución de la ciudad era del año 97, así que es una ciudad muy joven en su estatus jurídico, su autonomía como provincia, y que el traspaso de la policía y la justicia fue algo que se hizo muchos años después, y que ese traspaso, que conlleva presupuestos que antes estaban a cargo de la nación hacia la ciudad, hay una cantidad de tecnicismos que genera mucha confusión. Y sobre eso también hay mucho marketing político de cómo se utilizan o se acomodan los números para decir si uno está a favor o en contra de qué. Pero bueno, es un tema en sí mismo y muy interesante para hacer, quizás ya lo hayan hecho, si no es muy interesante de hacer un programa para hablar del tema de coparticipación de la ciudad en el marco de la Ley Nacional de Coparticipación. Lorena, recién usted hacía mención a Argentina en el mundo, la necesidad de insertarse, los países que tiene, yo interpreté que tiene que ver con el mercado común del sur, bloque Mercosur en relación a la Unión Europea, va por ahí, y en todo caso tiene que ver con uno de sus temas para introducir aquí a la Cámara Baja.
Sí, tiene que ver con eso y también mirá cómo está vinculado con el tema de educación que tanto me preocupa, ¿no? Porque cuando hablamos de educación, ciencia, tecnología, digo, de un combo de cosas. Tiene que ver con cómo pensamos esta matriz productiva y cómo podemos generar valor agregado en términos del conocimiento, que entiendo, creo que estamos todos de acuerdo, que es el principal valor agregado de una sociedad. Si nosotros seguimos siendo, digamos, el eslabón débil o la mano de obra más barata de las grandes cadenas globales de valor, donde lo que se deriva de empleo para nuestra región del sur es el trabajo menos calificado y que menos valor agregado genera, bueno, va a ser complicado. Por eso creo que es muy importante que un modelo económico de estas características sea acompañado por un modelo educativo y que vaya construyendo un nuevo paradigma cultural, que cualquier pibe o piba que está pensando en qué carrera estudiar en su región también tenga una oferta educativa acorde a proyectos de desarrollo regional, de desarrollo local, que sepa que va a poder insertarse y servirle a su localidad, a su país, a su provincia, desde el aporte de su conocimiento. Para eso necesitamos pensar que creo que se está pensando, se está debatiendo, en algunas materias hemos avanzado muchísimo. Este es un gobierno que vuelve a darle importancia y de hecho volvió a reconstruir todo lo que es el área de investigación, de ciencia, tecnología, del CONICET, que había sido completamente desmantelado, pero creo que aún así, bueno, soy peronista y como toda peronista, cuando decimos aún así no alcanza, tiene que ver primero con ser sensatos. En la situación que está este país, nada alcanza. Y por otro lado, creo que es nuestro rol forzar para ir por más y no acomodarnos a cierto statu quo de, bueno, pertenecemos a una clase política y ya estamos de este lado y el resto es el sujeto pueblo. Digo, yo soy militante, soy sujeto pueblo, soy trabajadora, nací en el barrio de Mataderos, laburé también toda mi vida, no sé, digo, los cargos de representación son lugares de paso, donde hay que poner lo mejor de uno porque nos da la posibilidad de amplificar y tener una voz en aquello que siempre por ahí hicimos o dijimos desde lugares con menos caja de resonancia o menor poder de incidencia. En este caso es la oportunidad de poder incidir en esa conformación, ¿no?, de las leyes nacionales, lo mismo que aquellos que les toca gobernar, poder incidir en materia del diseño de las políticas públicas. Pero lo que nos define es un proyecto de país, un proyecto de ciudad, es cómo entendemos nuestra cosmovisión del mundo, cómo entendemos la Argentina en el mundo. Y en este sentido, sí, por supuesto que esto que estoy planteando está vinculado al desarrollo económico, al desarrollo productivo, pero atraviesa la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo local en términos de la Argentina y en términos de la región. Ahí usted recién mencionaba algunas críticas, decía algunas críticas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que están desde 2007, primero con el PRO y después con lo que fue Juntos por el Cambio, gobernando la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cree que el peronismo, en este caso, bueno, el Frente de Todos, tiene tanta dificultad para llegar al electorado como para pensar en ganar las elecciones legislativas o cuando son a jefe de gobierno porteño? ¿Qué falta para poder llegar a ese electorado? ¿Cuál cree que es la dificultad que hasta el momento encuentran para que siga gobernando, en este caso, bueno, Horacio Rodríguez Larreta y antes Mauricio Macri? Bueno, es una gran pregunta que te juro que si tuviese mucho convencimiento sobre la respuesta, lo hubiese volcado elecciones atrás y hubiésemos dado en el clavo. Pero sí, es gran parte del dilema lo que estás planteando justamente. Yo creo que estamos en una etapa del Frente de Todos donde estamos más en clave de pensar cómo pararnos como alternativa, como una alternativa política y decir cómo haríamos nosotros las cosas bien, no solo cómo ellos o la gestión de Macri y Larreta las hicieron mal, sino cómo nosotros con el mismo presupuesto, estamos hablando de la ciudad más rica del país, del tercer presupuesto nacional, con mayor presupuesto por habitante, bueno, ¿cómo haríamos nosotros las cosas? ¿Cuál es nuestro plan para la ciudad de Buenos Aires en el marco de ese país que soñamos? Me parece que lo que faltó fue poner valor, las propuestas concretas, que no es que no las tengamos, sino que realmente hemos sentido tanto, pero tanto
no sé qué palabra utilizar, falta de respeto por la pluralidad política. En la legislatura yo cumplo, digamos, me retiro en diciembre, luego de 8 años, sin haber tenido la experiencia de debatir grandes proyectos que no sean ventas de tierras públicas. Digo, no hemos podido legislar. Soy autora de la Ley de Financiamiento Educativo, por ejemplo, ¿no? Una gran deuda pendiente de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos ley nacional, hay ley en muchas de las 23 provincias argentinas. La ciudad no tiene su ley de financiamiento educativo. Y nos parece un retraso democrático que eso no se haya ni siquiera podido debatir, aunque todavía no tenga sanción. Pero eso sucede porque cuando hay mayorías absolutas que entienden que eso impide el debate, lo que se genera es que baja el piso democrático de cualquier Cámara, porque una ley de financiamiento educativo le toca a quien le toque gobernar, lo que hace es condicionar un porcentaje de esa torta, de una partida presupuestaria, para poder invertir en algo que yo creo que todas las fuerzas debiéramos estar de acuerdo. Sea mi proyecto, o sea el que impulse el jefe de gobierno, o sea otro, todas las fuerzas políticas debiéramos estar de acuerdo que la educación y la generación de conocimiento es lo que genera mayor valor agregado en una sociedad, y que no hay posibilidad de pensar un futuro de inclusión, de desarrollo, en cualquiera de los proyectos donde uno se pare desde la política, si no se invierte en educación. Bueno, no hemos podido siquiera poner en agenda de que la ciudad requiere una ley de financiamiento educativo. Por lo tanto, el simple hecho de pensar que cualquier jefe de gobierno, sea del color político que sea, tiene la posibilidad de decir, la educación para mí vale 6 puntos, vale 17, vale... Bueno, hace 10 años valía 28, ahora es 17. O sea, 11 puntos menos, una caída estrepitosa de 11 puntos en 10 años, año tras año, estamos en el más bajo. Y también lo puedo decir en otras áreas. Bueno, entonces creo que lo que nos falta es decir, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Impulsaríamos la ley de financiamiento educativo, impulsaríamos una ley de educación. ¿Qué haríamos con las personas en situación de calle? Aparte de denunciar que están, que existen. Bueno, tendríamos que pensar cómo se aborda el proyecto de vida de un montón de gente que no es igual la situación de quienes viven en la calle hace muchísimos años, de aquellos que se cayeron, como se suele decir, ¿no? De un empleo, de la posibilidad de un alquiler, de lo que sea, y son las nuevas personas en situación de calle. Hay problemas de adicción, hay problemas de alcoholismo, hay problemas de desvinculación familiar, hay problemas de pérdida del proyecto de vida. Entonces, no se requieren paradores, que son lugares donde uno va a dormir, tenés que entrar a determinada hora, te vas. Se requieren lugares integrales donde se pueda recuperar el proyecto de vida de esas personas, revincular con las familias, asistir las adicciones. Bueno, son proyectos integrales que hay que pensarlos cuando y uno mucho por hacer, sin ninguna duda. Gracias, Lorena Pocoic, muy amable. ¿Pocoic qué origen es el apellido, Lorena? Polaco, checo, está en discusión. Bueno, está en discusión. Bueno, gracias por su tiempo, que tenga buen fin de semana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. El tema de la gente en situación de calle.